Buen día, mi nombre es Daniela Cárdenas, pertenezco al grupo número 1 de la clase de Química de Alimentos 1 y a continuación hablaremos sobre el método de Bradford, su fundamento, los materiales, el procedimiento, usos y limitaciones. El método de Bradford es un método cuantitativo conocido como Bradford's Protein Assay. Fue descrito por el científico americano McKinley Bradford en el año de 1976. Este método es utilizado para la cuantificación de proteínas. Este es un método espectrofotométrico que engloba un conjunto de procedimientos basados en la interacción de la radiación electromagnética con un analito. Se trata de un método de naturaleza colorimétrica, es decir, que obtiene resultados en base a los colores y su concentración en una solución concreta. La clave de este método se encuentra en el colorante azul de Comasy. Este colorante se adhiere a la proteína y da como resultado una sustancia de color azul, cuya intensidad es directamente proporcional a la concentración de la proteína. Este colorante se muestra azul en su forma aniónica, verde en la forma neutral y rojo en la catiónica. ¿Qué sucede entre estas moléculas más allá de los cambios de color directos? Al unirse con la proteína, el color azul de Comasy en su forma catiónica y doble protonada forma una unión no covalente muy fuerte con dicha macromolécula, mediante fuerzas de Van der Waals e interacciones electrostáticas. Durante la formación de este complejo químico, el colorante le dona a las porciones ionizables de la proteína su electrón libre, lo que causa la disrupción del estado proteico normal. En resumen, en su forma aniónica presenta un color azul, y esto es cuando está unido a la proteína, y en su forma catiónica no está unido a la proteína y presenta un color rojo. Cabe destacar que el colorante rojo presenta un espectro de absorción de 465 nanómetros, valor que representa la radiación electromagnética incidente que un material absorbe dentro de un rango de frecuencias. En la forma azul, aniónica, cuando ésta está interaccionando con proteínas, se produce un cambio en la absorción a 595 nanómetros. Como habíamos mencionado anteriormente, el aumento de la absorbancia en este espectro es directamente proporcional al número de uniones entre el colorante y las proteínas. Lo que hace este método es aumentar el valor de absorbancia de las proteínas mediante la unión a un colorante. Espectrofotómetro. Este instrumento es capaz de proyectar un haz de luz monocromático a través de una muestra, con la finalidad de medir la cantidad de luz que es absorbida por los compuestos de interés. Así, el investigador recibe información sobre la naturaleza de las moléculas en la solución en cuestión y, de paso, también es capaz de calcular la concentración de dicha molécula por medio de una extrapolación, ya que este forma una curva lineal con respecto a la densidad óptica y la concentración. Necesitamos también un reactivo azul de Comasy, 100 miligramos de colorante, 50 mililitros de una solución de etanol al 95%, 100 mililitros de ácido fosfórico al 85%. Pasos para la preparación del reactivo de Bradford. Número 1. Disolver el azul brillante Comasy en etanol al 95%. El paso número 2 es añadir el ácido fosfórico. Es necesario hacerla en medio ácido. 3. Cuando el azul de Comasy se haya disuelto, añadirlo lentamente al agua. 4. Llevar la solución hasta un volumen de 1 litro añadiendo más agua. Luego, se filtra y, habiendo hecho todo eso, se almacena en un recipiente color ámbar. El reactivo es estable por varias semanas, pero si se ve la formación de precipitado, es necesario filtrarlo de nuevo. También tenemos el reactivo de Biorad, que es mucho más sensible, pero es mucho más caro. El reactivo que preparamos anteriormente, igual es muy bueno, entonces se puede utilizar para obtener excelentes resultados. Para continuar, vamos a hablar de los estándares más usados en la determinación de proteínas mediante el método de Bradford. Estos son la albúmina de suero de bovino, o BSA, y la gamma globulina bovina, o BGG. Para preparar una muestra estándar de 1 miligramo por ml de albúmina, tenemos que mezclar 10 miligramos en 10 ml de agua. Para esta preparación se debe evitar la formación de grumos y espuma. Esto se consigue disolviendo primero sobre la superficie y luego agitando suavemente con el agitador magnético hasta que se disuelva, y lo guardamos en alícuotas a menos 20 grados Celsius. Como dato, la absorbancia a 280 nanómetros de esta solución en una celda de 1 centímetro debería ser de 0.66. Vamos a hablar ahora de la curva de datos experimentales que podemos conseguir cuando determinamos
proteínas con este método de Bradford. Como paso número 1, encender el espectrofotómetro. Hacer que, como vemos, tenemos una imagen ahí del espectrofotómetro. Paso número 2, hacer las muestras que consideremos necesarias con el estándar que haya preparado, por ejemplo, 1, 5, 10, 15 microlitros de solución de albúmina y llevarlas en los tubos para microcentrifugado a 100 microlitros con agua destilada. Como paso número 3, en otro tubo, preparar la muestra en blanco con 100 microlitros de agua destilada. Paso número 4, adicionar 1 ml del reactivo de Bradford preparado y mezclar de forma cuidadosa para evitar la formación de espumas, como habíamos mencionado anteriormente. Como paso número 5, dejar en reposo los tubos por lo menos 2 minutos y máximo 1 hora a temperatura ambiente. Paso número 6, medir la absorbancia a 595 nanómetros usando unas cubetas de 1 mililitro. Paso número 7, hacer la curva de absorbancia versus la concentración de proteína, que nos quedaría o nos debería quedar algo como lo que vemos en la gráfica. Ahora vamos a hablar de la determinación. Para la determinación, como paso número 1, tenemos que pipetear muestras duplicadas que contengan de 1 a 20 microgramos de la sustancia a identificar en los tubos para centrifugado y llevar hasta 100 microlitros con agua destilada. Añadir 1 ml de reactivo si no sabemos la concentración aproximada de nuestra muestra. Hacer un rango de 1 a 1 entre 1000 en la proporción muestra agua destilada para que al menos una esté en el rango de la curva realizada y mezclar. Como paso número 2, dejar reposar lo mismo que antes en las muestras para curva de calibración, es decir, por lo menos 2 minutos y máximo 1 hora. Como paso número 3, medir la absorbancia a 595 nanómetros en las mismas celdas usadas para la calibración y mantener consistencia. Calcular la concentración de proteínas sirviéndose de la curva hecha. Recordar que hay que hacer los cálculos según los factores de dilución hechos previamente. Ahora vamos a hablar de los usos. Este método es ampliamente utilizado debido a su bajo costo, a su gran estabilidad, pocas interferencias de otros posibles compuestos presentes en la sustancia analizada, lo que le da una alta reproducibilidad. Se emplea en análisis fisiológicos, citológicos, inmunológicos, clínicos y muchos en la industria alimentaria. De forma particular, podemos mencionar en análisis, en métodos de purificación de proteínas por cromatografía, conocer la cantidad de proteína que se coloca en un gel para electroforesis. Este es un proceso que permite separar las proteínas de acuerdo a las características físicas a través de un gel. También podemos mencionar la cuantificación de las proteínas en un sistema de sobreexpresión, muchas copias de proteínas que se relacionan con la aparición de cáncer y otros bioprocesos que se dan en las células. Por último, vamos a hablar de las limitaciones. La mayor desventaja del ensayo de proteínas de Bradford es que no funciona si hay detergentes o tensioactivos en la muestra o si la muestra es básica. En particular, los tensioactivos que se utilizan a menudo para solubilizar algunos tipos de proteínas interferirán con la prueba, provocando la precipitación del tinte. Por lo tanto, con muestras que requieren este tipo de solución, el ensayo de proteínas de Bradford no será una buena opción. Si la muestra es muy básica, digamos arriba de 9, entonces simplemente necesita diluirse para llevarla a un pH en el que la prueba funcione. Otra desventaja es que solo identifica los aminoácidos arginina, lisina e histidina. Si la proteína que se está probando tiene una concentración particularmente alta o baja de estos aminoácidos, los resultados pueden estar sesgados. Además, el ensayo de proteínas de Bradford no se puede utilizar en proteínas de bajo peso molecular. La proteína debe tener al menos 3000 Daltons, aproximadamente 25 aminoácidos de longitud, para que este ensayo pueda funcionar y dé buenos resultados. Otra desventaja del ensayo de proteínas de Bradford es que este método depende de comparar la absorbancia de la proteína con la de una proteína estándar. Entonces, si la proteína no reacciona al tinte de manera similar a la proteína estándar, es posible que la concentración medida sea inexacta. Los reactivos de este método tienden a manchar los tubos de ensayo. Entonces, no podríamos utilizar los mismos tubos de ensayo, ya que la mancha afectaría la lectura de absorbancia. Este método también es sensible al tiempo. Cuando se analiza más de una solución, es importante asegurarse de que cada muestra se incubó durante el mismo periodo de tiempo para una comparación precisa.